Juan, queremos saber con este anuncio hecho por Hugo Velázquez de que renuncia a su precandidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo sigue esto? Si todavía hay tiempo, algunos dicen hasta la otra semana, otros dicen hasta el 14 de octubre, pero queremos entender un poco y por eso ya lo tenemos en contacto con nosotros en estos momentos, Santiago Brizuela, a quien le agradecemos por su tiempo para poder explicarnos un poco cómo viene el cronograma y si todavía hay tiempo de cambiar. Claro, Santiago, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Rolando, buenas tardes Juan, un saludo para toda su amable audiencia. Bueno, Santiago, ¿cómo viene a partir de este anuncio hecho por Hugo Velázquez de que va a renunciar a su precandidatura? ¿Se puede modificar? ¿Pueden ellos presentar a su sustituto? ¿Qué cambia a partir de ahora? Bueno, antes que nada, Rolando y Juan, me permito hacer la aclaración que vengo haciendo desde la mañana, ¿verdad? Yo, como miembro del Tribunal Electoral Partidario, muchas de las preguntas no voy a poder responder en forma directa a riesgo de caer en una preopinión. Por ende, les pido disculpas desde ya, pero básicamente respondiendo parcialmente a la consulta, el Tribunal Electoral Partidario queda sujeto a lo que pida eventualmente el movimiento Fuerza Republicana, que es el movimiento al cual representa la precandidatura hasta hoy al menos, aún vigente, a la presidencia de la República por parte del señor vicepresidente de la República, el doctor Hugo Velázquez. Vale aclarar que hasta las 13 horas del día de hoy no se ha presentado aún formalmente la renuncia del doctor Hugo Velázquez, por ende esa precandidatura sigue vigente. Y lo que les decía es que, bueno, una vez que se presente esa renuncia, habrá que ver si el movimiento Fuerza Republicana plantea alguna cuestión posterior como consecuencia de esa renuncia. Y eso es lo que el Tribunal Electoral Partidario va a tener que dar andamiaje y luego someter a su consideración, debate y decisión en el pleno del Tribunal Electoral Partidario. Exactamente, Santiago. Es decir, si en este momento el movimiento Fuerza Republicana decide designar o a Juan Manuel Brunetti o a otra persona para encabezar la chapa, estamos a tiempo de hacer esa modificación de cara a las internas. Ese es uno de los temas, Juan, que el Tribunal Electoral Partidario tiene que resolver como una cuestión de fondo y sí adelanto tiene que ser producto de una integración normativa, es decir, va a ser producto de una hermenéutica jurídica y también de una lectura política de la situación. Entonces, quisiera reservarme la respuesta directa a esa pregunta. Sin preopinar, en este caso, ¿cuáles son los pasos que se siguen una vez que se presenta? Porque Velázquez ya dijo que lo va a presentar seguramente ya en las próximas horas. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para entender un poco? Sí, Rolando. Respecto a la renuncia, realmente no hay mayores inconvenientes. De hecho, en la semana hubieron renuncias en otras candidaturas partidarias. Y desde la oficialización que se dio el 25 de julio han habido innumerables renuncias a candidaturas y precandidaturas. Con respecto a la renuncia no hay mayores inconvenientes porque eso se toma nota, se remite al área de sistemas y se da de baja en el sistema de información de candidaturas y precandidaturas. Ahora bien, el punto en discusión acá, y eso es lo que hay que explicar, desde el punto de vista estrictamente jurídico y en lo que atañe al Tribunal Electoral Partidario, es la consecuencia que eventualmente puede generar esa renuncia respecto a la posibilidad de una sustitución, de un cambio de chapa, de un sistema de suplencia, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son las que el tribunal va a tener que analizar ante la imprevisión específica de la situación que se pudiera dar como consecuencia de esta renuncia, considerando el estadio procesal en el que se encuentra el proceso electoral, considerando la figura de la renuncia utilizada, considerando la oficialización de las precandidaturas y también considerando, lógicamente, el cargo donde se produce esa vacancia. Amén de ello, también es importante mencionar que el Tribunal Electoral Partidario tiene que cuidar su proceso interno. Es uno de los capitales más valiosos que tiene el Partido Colorado y por ende tiene que poner en la balanza para sopesar todas las circunstancias, no solamente de carácter jurídico, sino también de carácter político que hagan a los intereses de la ANR.
Y en ese sentido, tenemos que analizar la coyuntura y las exigencias respecto a lo que se refiere a la defensa de los intereses del partido, protegiendo un poco su proceso interno desde el punto de vista de las garantías de los resultados, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la legitimidad. Así que, bueno, esas son digamos, un poco los análisis que yo les puedo adelantar que tiene que hacer el Tribunal Electoral Partidario, de tal manera a brindar la mejor solución jurídica y política a la situación actual y que nos lleve finalmente a una garantía plena en los resultados el día 18 de diciembre, con una amplia aceptación, una legitimidad comprobada y posteriormente que se produzca la unidad partidaria de caras ya al 30 de abril de 2023. Asimismo, finalmente, de mi parte, por lo menos, Santiago, hablar un poco de los plazos. Una vez que se presenta la renuncia de Hugo Velázquez como candidato, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para definir este tema de fondo? Bueno, aclarando de vuelta, si la renuncia se presenta, eso se procesa inmediatamente porque es una cuestión administrativa que se procede a dar de baja nada más, digamos, del sistema de candidaturas, que es un software del Tribunal Electoral Partidario. Eso no tiene inconveniente. Acá el punto focal radica en algún pedido posterior que venga desde el movimiento Fuerza Republicana, que sea como consecuencia de esa renuncia. A partir de esa presentación que pudieran hacer los apoderados del movimiento Fuerza Republicana, básicamente el tribunal tiene 3 días para expedirse al respecto, que yo ya les adelanto, eso sí les puedo adelantar, el tribunal de seguro va a poner a consideración de los demás movimientos interesados y con legitimación en el nivel de presidencia de la República como precandidaturas presentadas, para escuchar un poco las voces y la posición jurídica y política de estos movimientos en cuanto a sus intereses. Esto responde a 2 principios fundamentales. Uno de derecho procesal, que tiene que ver con el principio de bilateralidad, en el cual se tiene que producir un debate jurídico, y también se fundamenta en el principio de recíproco control que rige el derecho electoral y que es un principio vertebral dentro de todo proceso electoral, donde los movimientos son los encargados de controlarle a sus adversarios coyunturales. Así que pasa por ahí, y también con un criterio jurídico, un criterio político que no significa otra cosa que escucharle un poco a los sectores internos interesados para saber cuál es la posición al respecto. Producidas esas contestaciones, y aclaro ya, esas contestaciones no son vinculantes, la decisión queda exclusivamente a cargo del Tribunal Electoral Partidario. Las modificaciones se pueden hacer hasta el 14 de octubre, ¿esto es correcto? Bueno, hoy me preguntaban sobre esa situación. Esa modificación de la que se habla del 14 de octubre tiene que ver con la posibilidad material de realizar la modificación en el Tribunal Electoral Partidario, que tiene que ver con la preparación de las pantallas, del software para las pantallas de la máquina de votación. De hecho, la justicia electoral en su cronograma habilita esa modificación hasta el 24 de octubre. Pero en el partido, en nuestro cronograma, nosotros fijamos hasta el 14 por una cuestión sencilla, por los tiempos que requiere la cantidad de precandidaturas y candidaturas a cargos partidarios que tiene el Partido Colorado y que necesariamente obligan a adelantar un poquitito sus plazos de tal manera a ajustar todos los mecanismos, digamos, de los candidatos para poder establecer correctamente su posicionamiento, su foto y su nombre en las máquinas de votación, y también tener establecidos algunos días que nos permitan los imprevistos, digamos. Es importante aclarar que el proceso electoral tiene 2 patas, una pata necesariamente jurídica, estrictamente jurídica, y otra pata que es logística, y ambas cuestiones hay que sopesar siempre en el proceso electoral. Es decir, una decisión que se toma jurídicamente tiene que ser viable materialmente, y ese es el plazo del que habla el 14 de octubre, el de hacer viable materialmente una renuncia para que esa renuncia no aparezca en la pantalla. Para que haya sustitución ya pasó el plazo. El plazo fue el 8 de julio. ¿Verdad? Eso fue para la sustitución.
Ahora, para la salida de la pantalla es hasta el 14 de octubre. Y Después del 14 de octubre, todo lo que se procese como renuncia, se procesa como renuncia, pero ya no se va a poder sacar de la pantalla a esa persona. Y esa sustitución o pedido de sustitución eventualmente, Santiago, ya queda a cargo del análisis que vaya a hacer el TEP. Correcto. Justamente lo que aclaraba es lo siguiente. La renuncia no es ningún problema. El problema radica en que el efecto posterior a la renuncia en este estadio procesal es el que no está expresamente establecido en el estatuto partidario. Y me refiero al estatuto partidario como prioridad porque la ley electoral, si bien prevé situaciones similares, habla de un estadio procesal diferente, que es el de las elecciones generales. Nosotros para las elecciones generales tenemos situaciones similares previstas, pero es un estadio procesal diferente. En este caso estamos hablando del pleno proceso de las internas partidarias, por ende es una situación que nos lleva a una laguna y que vamos a tener que integrar las normas e interpretar sistemáticamente y generar lo que se llama una hermenéutica jurídica adecuada para sacar una decisión jurídicamente viable, políticamente viable, adecuada a la situación que se plantea. Asimismo, en definitiva, entonces, Santiago, el hecho de que un candidato como Hugo Velázquez renuncie a una chapa presidencial, esto no hace que desaparezca para la candidatura de presidente y vicepresidente un movimiento como lo es Fuerza Republicana. Quisiera reservarme la respuesta porque ahí sí puedo caer en preopinión. Y hay, justamente esto es lo que hay que decidir, claro, entre otras cosas, respecto a la situación planteada. Ahora, otra cosa, Santiago, te consulto esto para orientarnos un poco, quizá muchos nos conocemos muy en detalle esto. Hablamos del caso del candidato o precandidato, al menos para la presidencia de la República, que ya anunció va a renunciar. En ese orden de cosas también escuchamos a uno que, en el caso del doctor Duarte, ¿verdad?, que también estaría pugnando para una banca en la Cámara de Senadores. En su caso, él decía también que va a renunciar. ¿Eso cambia? ¿Se tiene que modificar de vuelta? ¿Ellos pueden incluir a otra persona en su lugar? ¿Cómo se da en esos casos cuando se trata de una candidatura al Senado, por ejemplo? Bueno, en ese caso, tenemos casos que se dieron esta semana, justamente, así que no hay mayores inconvenientes. Ese caso, por tratarse de una candidatura plurinominal o colegiada, está prevista la situación, ¿verdad? Ahí lo que ocurre es que se toma nota de la renuncia, se le excluye a la persona del sistema de candidaturas y la lista directamente corre y ese listado queda con 44 candidatos. Eso es lo que eventualmente podría ocurrir. Vuelvo a recordar, el 8 de julio venció el plazo para las sustituciones. Entonces, cuando hablamos de esta situación en un cargo plurinominal, esa es la solución que otorga el estatuto a una cuestión de renuncia. Ahí no hay mayores inconvenientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el voto preferencial y normalmente no entran los 45 candidatos de un solo movimiento, así que no hay mayores inconvenientes. Aparte, el Tribunal Electoral Partidario ha sacado una resolución donde aceptaba la conformación de listas, la inscripción de listas hasta el 70%, así que creemos nosotros que no va a haber mayores inconvenientes con respecto a esa renuncia. El punto focal acá se da con respecto al cargo de la precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República, por la característica particular que tiene, que es en chapa, pero son cargos uninominales, las candidaturas inscritas y oficializadas, y se da en el marco de antes de las internas partidarias y posterior a la oficialización de candidaturas, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto ciego, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista estatutario, y que tenemos que dar respuesta de la manera más mesurada y adecuada posible. Perfecto, Santiago, te agradecemos por esta charla y por estos detalles con relación al manejo del sistema también, y vamos a estar expectantes de cómo
Esto sigue más adelante una vez que se oficialice la presentación de la renuncia de Hugo Velázquez. Le agradecemos por su tiempo, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Juan. De mi parte, a las órdenes en lo que pueda ser útil siempre. Y gracias por el espacio también, porque es una cuestión que para nosotros es muy importante, las internas partidarias. Así que muchas gracias de poder llegar a toda la audiencia y buen resto de jornada también para ustedes. Muchísimas gracias, Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, con relación al tema de Velázquez principalmente. Por el tema de Juan Carlos Duarte, que también integra la lista para el Senado, decía que no hay mayores inconvenientes, pero porque ya se cerró el plazo, se tiene que llevar a consideración del TED para que eventualmente se dé esa modificación en la chapa presidencial. Y hacer algunas importantes aclaraciones, a ver si bajamos un poco a piso acá, Rolando, para entender en qué estadio estamos de este conflicto político que se viene a partir de ahora también en la ANR. Por un lado, el Tribunal Electoral oficialmente dice que todavía no recibió la renuncia como candidato de Hugo Velázquez. Ahora bien, cuando llegue la renuncia es una cuestión administrativa, un trámite nada más. Ahora bien, el siguiente paso va a ser analizar cuál es el pedido de Fuerza Republicana como chapa, como movimiento para las internas en cuanto a la definición de sus candidatos. Nos decía justamente el presidente del TEP, yo no puedo opinar si Fuerza Republicana desaparece o no, pero a juzgar, interpretando lo que decía Wildo Almirón más temprano, de que están viendo qué nombre va a estar para encabezar la chapa, podemos decir, bueno, Fuerza Republicana está buscando conformar de nuevo una dupla. Claro, de hecho que van a buscar un sustituto. Hay que ver si es que Brunetti sube eventualmente como candidato a presidente o se mantiene él y buscan un candidato a presidente, porque ya está totalmente constituido. El equipo ya está, la lista para Senado, bueno, ya está todo. Entonces lo que van a buscar, en este caso, es al sustituto de Velázquez, y eso es lo que va a resolver eventualmente el TED. Por eso decía Brizuela, no quiero preopinar algo que voy a tener que analizar una vez que entre acá a la ANR. Aunque Almirón ya da esto como hecho prácticamente, mencionando que nada más que hay que definir un nombre y ya está. Se sustituye rápidamente el nombre de Hugo Velázquez, por lo que daba a entender en esta entrevista en el Congreso. Pero lo que me llama la atención también, Rolando, a estas alturas es la prudencia extrema por parte de los miembros de Fuerza Republicana, también otros representantes del oficialismo que por el momento se abstienen en opinar acerca de este conflicto político que se viene a partir de ahora. Claro, seguramente se van a reunir con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, una vez que llegue a Asunción. Recordemos que hoy él estaba haciendo jornada de gobierno allí por Itapúa, Alto Paraná, incluso estuvo hablando también de esta designación hecha por